Buenas tardes con todos ustedes. ¿Me escuchan? ¿Escuchan bien? ¿Se encuentra bien el audio? ¿Sí? A ver, vamos a ver. Ok, chicos. Bueno, ahorita, ¿cuántos son en total ustedes? ¿El aula cuántos son en total? Ahí está, coloquen todos 90. Estamos en la tercera parte solamente. Bueno, bueno, siendo las 2:45 de la tarde, vamos a comenzar el tema del día de hoy, que es en relación a patología mediastinal. Ok, de aquí yo voy a registrar lo que es su asistencia. Coloquen presente en el chat para poder ver su asistencia. Si tienen alguna duda, alguna pregunta durante la exposición, no duden en levantar la mano para darle la palabra a ver si tienen alguna duda. Ok, vamos a comenzar. Bueno, el tema, como les decía, es lo que es patología mediastinal, ¿no? Es un tema un poco difícil de plantear porque en realidad es un tema muy largo, pero vamos a tratar de resumirlo tomando en cuenta las principales alteraciones a este nivel. Primero tenemos que definir lo que es el mediastino. El mediastino es la porción de la caja torácica comprendida entre las dos cavidades pulmonares, ubicado en la región central del tórax. Debemos conocer su límite, delante por el esternón, lateral por las pleuras mediastinales, posterior con las vértebras dorsales y los arcos costales. Se haya comunicado con el cuello y el hueco supraclavicular a través de la abertura del superior del tórax. Por la parte inferior vamos a encontrar lo que es el mediafragma y la división es arbitraria, no tiene un estricto fundamento anatómico embriológico, pero tiene gran valor clínico quirúrgico, ¿no? Aquí en la imagen vemos que principalmente la mayor porción del mediastino va a ser en la parte central, ¿no? Y ahí es donde vamos a encontrar órganos como el corazón, los grandes vasos y los pulmonares, el timo, la tráquea, bronquios y el esófago. Es importante dividir al mediastino o se divide en tres porciones principales. De acuerdo a cada porción va a tener órganos o estructuras principales y es ahí en estas estructuras donde se van a darle diferentes alteraciones y así vamos a clasificar a las diferentes patologías mediastinales. Primero tenemos que tener en cuenta que existen ciertas líneas. Por ejemplo, hay una línea, esta línea que va a ser una línea transversa que va desde la unión entre lo que es el manubrio y el cuerpo del esternón hasta la cuarta vértebra torácica, ¿no? Esta línea va a dividir el mediastino inferior del mediastino superior, ¿no? Y la límite superior del mediastino va a ser una línea desde este mismo punto hacia la primera vértebra torácica. Va a haber una línea también que va a estar por delante de la tráquea que rodea la cara posterior del pericardio, del corazón, que esto va a identificar a lo que es el mediastino posterior hacia atrás y la porción posterior del mediastino posterior, valga la redundancia, va a ser 1 centímetro por detrás del margen anterior de las vértebras dorsales. El mediastino anterior va a estar por delante de la parte anterior del pericardio y justamente este segmento es lo que denominamos mediastino medio o mediastino central. En el mediastino superoanterior, que así se toma, tenemos las siguientes estructuras, como la tráquea, el esófago superior, la aorta transversa, el timo, los linfáticos, grasas y tejido conectivo. En el mediastino medio, en realidad ahí tenemos principalmente los grandes vasos, el corazón, el pericardio, la aorta, tenemos tejido linfático y los ganglios, que son alteraciones comunes que vamos a ver
grasas y tejido conectivo. Y el mediastino posterior principalmente vamos a ver estructuras de tipo nerviosas como la cadena simpática, los nervios vago. Vamos a ver también sistemas de drenaje como el conducto torácico, los sistemas linfáticos, los ganglios, grasa y tejido conectivo. Es importante, chicos, que conozcan las diferentes estructuras que se ubican en las diferentes porciones del mediastino, ¿ok? Para poder nosotros poder establecer un diagnóstico probable de acuerdo al lugar donde se encuentre. Para ver la patología mediastinal, primero debemos conceptualizar lo que es un síndrome mediastinal, que es un conjunto de signos y síntomas que resulta de la comprensión de uno o varios órganos del mediastino. La principal alteración que va a provocar un síndrome mediastinal o una patología mediastinal son los tumores, que generalmente son malignos, que son el 70 o 80% de los casos, ¿no? También va a haber problemas inflamatorios, ya sean agudos o crónicos, específicos o inespecíficos. Cuando hablamos de específicos, por ejemplo, incluimos ahí lo que es la tuberculosis, ¿no? Los síntomas y signos guardan cierta relación con la topografía y la rapidez de la evolución del proceso causal. La mayoría de problemas se dan por un proceso mecánico, debido al crecimiento rápido o al crecimiento rápido y el gran tamaño de las diferentes lesiones. Generalmente los tumores van a provocar un problema mecánico, un problema por compresión, y va a dar las diferentes sintomatologías que va a presentar el paciente, siendo estas las manifestaciones respiratorias las más frecuentes: la tos seca, la disnea y la cianosis. Lo primero que vamos a tocar es el neumomediastino. Su mismo nombre lo dice, neumo viene de aire, mediastino de la presencia de aire en el espacio mediastinal. Va a ser por una discontinuidad en las estructuras que conducen o contienen aire. ¿Cuáles son esas estructuras? Lo que es la vía aérea de gran tamaño, el pulmón, las vías digestivas como el esófago, ¿no? Inclusive la parte intestinal. ¿Cuáles son las etiologías? ¿Por qué se causa eso? Por un incremento del esfuerzo físico. Pacientes con una tos intensa, por ejemplo, en pacientes con asma, que es común, la defecación, también hay un neumomediastino secundario al parto, enfermedades agudas respiratorias que provocan alteración tanto funcional como estructural, como el EPOC, la neumonía, pacientes con secuela de tuberculosis, asma bronquial. También hay que tener en cuenta el traumatismo torácico, por ejemplo, por arma blanca, principalmente los traumatismos abiertos, el neumotórax, la rotura traqueal, rotura esofágica, la mediastinitis y también iatrogénica, cuando se hace algún tipo de procedimiento de tipo diagnóstico como la endoscopía o la fibrobroncoscopía. ¿Cuáles son los síntomas que va a tener el neumomediastino? Casi la gran mayoría son asintomáticos y se encuentran simplemente como un hallazgo radiológico y se va a ver una reabsorción de líquido de manera espontánea. Pero cuando es de mayor tamaño o se origina por un problema grave, va a producir un dolor retroesternal, puede producir disnea. Cuando no solamente se queda en mediastino y se va hacia lo que es tejido celular subcutáneo, va a producir lo que es el enfisema. Puede alterar también la circulación por compresión, produciendo ingurgitación yugular, el signo de Hama, y también el aire puede penetrar en el mediastino por rotura de los alveolos, de los bronquios, ya lo dijimos, de todas las estructuras que pueden contener aire, y también puede haber o no neumotórax asociado. El enfisema subcutáneo, por ejemplo, se va a palpar. Ustedes pueden tocar a un paciente con un enfisema, tocando la piel va a sentir algo como un granizo, lo mencionan, que es un signo patognomónico de enfisema subcutáneo. También puede haber una voz de pato, se le llama una voz gangosa, que es por disecación de la laringe por el aire, ¿no? Y de las cuerdas vocales. Aquí vemos una imagen en la cual vemos una paciente en el lado izquierdo, donde tenemos un enfisema facial considerable, ¿no? Una vez que se resuelve el problema, vemos que la piel, el tejido celular subcutáneo vuelve a su normalidad, ¿no? Vemos la gran diferencia que hay entre una y otra imagen, ¿no?
La siguiente imagen es una radiografía de tórax. Si ustedes se dan cuenta, las flechas en la parte, las flechas de color blanco, ven una línea radiolúcida que va alrededor de lo que es la silueta cardíaca. Este es un signo de enfisema, de presencia de aire en el mediastino, ¿no? Se dibuja con una imagen radiolúcida alrededor de la silueta cardíaca. Y las flechas de color negro que vemos hacia este lado, vemos la presencia de una imagen de color oscuro en el tejido celular subcutáneo que va desde la parte costal hacia el cuello. Ese es el enfisema subcutáneo. Es fácilmente, si uno presta atención, es fácilmente identificable en una radiografía simple de tórax, ¿no? Acá igual, ¿no? Vemos acá en la parte, en la silueta cardíaca, una línea bien definida, radiolúcida, ¿no? Que es la presencia de aire. Y como nosotros lo vemos tomográficamente, vemos en la parte mediastinal cómo el aire se encuentra disecando las diferentes estructuras, ¿no? Vemos acá la tráquea y alrededor de la tráquea aparece una telaraña, ¿no? Como forma de telaraña, es el aire disecando la grasa, las diferentes estructuras como la tráquea, los vasos y también las estructuras nerviosas. Eso en el caso de un neumo mediastino. ¿Cuál es el tratamiento? Como dije anteriormente, a veces, la mayoría de los casos son hallazgos, ¿no? Y la mayoría de veces solamente existe una vigilancia clínico-radiológica, es decir, vamos a observar al paciente, pero tenemos que observarlo buscando la aparición de síntomas de alarma, como son la fiebre, que nos puede indicar una infección o la traslocación de gérmenes hacia el mediastino que provocan la mediastinitis. Si el paciente tiene dolor, se le da analgésicos y en ocasiones, cuando son causados por un problema grave, por ejemplo, una perforación del esófago, una perforación de una víscera hueca, es necesario realizar un tratamiento de tipo quirúrgico, ¿ok? Ese es el caso de enfisema mediastínico. Otra enfermedad o otra patología, otro síndrome, vamos a ver la mediastinitis aguda. Su mismo nombre lo dice, mediastinitis es la inflamación del mediastino. En realidad esto sí se considera una emergencia, un cuadro de tipo grave. Tenemos que puede ser de origen externo o de origen interno. Por ejemplo, por pérdida de continuidad pleural, por continuidad, por una patología no netamente del mediastino, sino por una enfermedad, un acceso, una infección a nivel pleural del pulmón o de un ganglio, que va a desembocar en la infección en el mediastino. Puede ser también por heridas penetrantes torácicas, heridas operatorias en el caso de pacientes que han tenido una cirugía de tipo torácica y también por alteraciones de origen interno cuando la alteración viene de un órgano o de una estructura que es propia del mediastino. Por ejemplo, lo que son lesiones cervicales, cuando hay una perforación del esófago, por sea cual sea la causa, ¿no? Cuando pacientes con cáncer de esófago, cuando hay también alteración de la tráquea, de los bronquios, o también cuando hay accesos pleuropulmonares, ¿no? Esos son causas de mediastinitis. En realidad, la mediastinitis aguda va a producir un síndrome clínico bien intenso, que va a tener un comienzo súbito, va a tener un síndrome séptico, el paciente puede estar chocado, va a estar tóxico, con todos los síntomas que nosotros conocemos para un proceso séptico, fiebre alta, escalofríos, alteración del estado general, taquicardia, hipotensión, oliguria, un paciente en shock. Va a haber síndromes locales como dolor intenso, síndrome de compresión mediastínica, por la ruptura de algún órgano puede haber enfisema subcutánea, pioneumotoras, colecciones de pus, accesos mediastínicos, va a haber la presencia de secreción purulenta y va a haber alteraciones de acuerdo al germen. El diagnóstico por imágenes, la radiografía de tórax nos va a mostrar un, eh, un mediastino ensanchado, ¿no? Siempre para hacer el diagnóstico nosotros tenemos que tener una sospecha clínica, ¿no? Entonces, la radiografía de tórax va a ser un acercamiento hacia eso. La tomografía de tórax nos va a asegurar o nos va a dar un ensanchamiento mediastinal
vamos a ver un neumomediastino, derrame pleural, neumotórax o la formación de abscesos. En realidad, tenemos que tener en cuenta que la mediastinitis aguda en sí es una entidad grave y necesita un tratamiento agresivo y precoz. Y la gravedad radica principalmente en la infección, principalmente gérmenes anaerobios que causan una gran cantidad de daños a nivel del tejido mediastinal. Tiene una elevada mortalidad, casi del 50% si no se trata dentro de las primeras 24 horas. ¿Y cuál va a ser el tratamiento? Va a ser un tratamiento médico-quirúrgico. Debe haber protección de la vía aérea, intubación, traqueostomía, uso de antibióticos de amplio espectro, hidratación, cirugía mediante drenaje mediastínico, corrección quirúrgica de la lesión de acuerdo a la etiología del problema. Por ejemplo, acá vemos una paciente con un ensanchamiento de la zona cervical. Probablemente al palparla vamos a encontrar enfisema subcutáneo. Viendo su radiografía, vamos a encontrar un ensanchamiento marcado, muy marcado en la zona del mediastino superior, ¿no? En esta zona. Si nosotros lo vemos tomográficamente, vamos a encontrar en la ventana parenquimal una imagen hiperdensa, ¿no? En todo el mediastino superior que está alrededor de lo que es la tráquea, y la mejor forma de ver una mediastinitis es en la ventana mediastínica, ¿no? Para poder ver, vemos ahí una imagen heterogénea y vemos algunas zonas en las cuales son zonas oscuras, ¿no? Zonas de aire. Esto principalmente en el caso de mediastinitis se produce por bacterias anaerobias que mediante su metabolismo producen aire y esto es un signo de gravedad. Este es un acceso, ¿no? Un acceso mediastinal secundaria a en este caso, según describe la bibliografía de la foto, es secundario a una perforación esofágica. ¿Ok? Entonces, hasta acá hemos visto dos entidades, que es el neumomediastino y la mediastinitis, ¿no? Ahora, vamos a tratar otro tema en relación a patología del mediastino, que son los tumores mediastinales. Eso es un tema importante. Hay una gran cantidad de tumores y que se van a identificar de acuerdo a la localización, como habíamos visto. Por ejemplo, en el mediastino superoanterior, que lo tomamos como uno solo, tenemos el timoma, ¿no? Los linfomas, que son los dos más comunes, ¿no? También podemos encontrar para linfangioma, tenemos los teratomas, las lesiones de células terminales, lesiones extratorácicas que van hacia el mediastino, como lo que son el bulboso intratorácico, hemangiomas, lipomas, adenomas paratiroideos. En la zona media vamos a encontrar quistes principalmente, pericárdicos, broncogénicos y también el linfoma y lo que son las adenopatías. Y en la zona posterior, principalmente los tumores neurogénicos, ¿no? Que tienen una gran cantidad de denominaciones. El schwannoma, que es sinónimo de neuroninoma, que es el más común, neuroblastomas, paranglioma, entre otros, ¿no? Acá es importante resaltar eh, que son poco frecuentes y la mayor cantidad de ellos están en el mediastino anterior, en el mediastino superanterior. En el caso del mediastino anterior, que así el mediastino superanterior lo equivalen al mediastino anterior, el más común es el timoma. En el mediastino medio, los más comunes son los quistes. Y en el mediastino posterior, los más comunes son los tumores neurogénicos. ¿Ok? Eso es muy importante conocerlo. En la edad pediátrica, el tumor neurogénico es el 35% de los casos y el linfoma es el 25%. Y en la edad adulta, el tumor neurogénico sigue siendo el primero, con casi un 21%, y en segundo, el timoma, ¿no? Esos son más o menos el porcentaje de prevalencia de este tipo de tumores. Pero acuérdense que la mayoría de tumores están en el mediastino anterior. Eso es lo más importante, es la parte que deben fijar porque eso puede venir en el examen, ¿no?
Los tumores de mediastino anterior tenemos el timoma. El timoma acá está resaltado porque es el más común. Todos los demás tumores de timo también son importantes, entre ellos la hiperplasia de tímica, ¿no? Hay quistes, los linfomas, las lesiones tiroideas, como les decía, los bocios intratorácicos, lesiones paratiroideas, como los adenomas, tumores germinales, acá tenemos los teratomas, ¿no? Adenopatías metastásicas, carcinoma de mediastino, tumores mesenquimales, grasa pericárdica, entre otros. Aquí principalmente vamos a hablar del timoma, que es el tumor primario más frecuente del timo y del mediastino anterior. No tiene predilección por sexo, tanto da en varones y mujeres y da en una edad adulta mayor, ¿no? Entre 50 y 60 años. La mayoría de los casos se va a asociar a miastenia gravis, ¿no? Entonces, un paciente con miastenia gravis, siempre hay que buscar una tumoración a nivel de mediastino anterior, un timoma. Generalmente crecen de manera lenta y son asintomáticos al momento del diagnóstico. Generalmente se van a hacer diagnóstico de manera fortuita. Cuando se realiza un paciente una radiografía y se encuentra una alteración a nivel del mediastino, ¿no? Se clasifican en invasivos y no invasivos dependiendo si tienen la cápsula tumoral, si la cápsula está dividida o no. Solamente el 30% de los timomas son invasivos y tienen tendencia a invadir pleura o pericardio, ¿no? El 70%, como lo dice ahí, de los timomas son tipo benignos, ¿no? Son no invasivos y el tratamiento básicamente es quirúrgico, ¿no? Acuérdense que, como les decía inicialmente, la mayoría de tumores, entre ellos el timoma, producen más que todo sus alteraciones por compresión mecánica. Acá tenemos una radiografía donde vemos una radiopacidad, ¿no? Que ocupa todo lo que es la parte posterior, la parte del ilio de la zona pariliar del lado izquierdo, ¿no? Si lo vemos de manera tomográfica, vemos una imagen, una masa heterogénea con bordes definidos, localizada en la parte antero superior, ¿no? Tiene a un realce homogéneo, inclusive vemos algunas zonas hiperdensas en su interior que son eh, secundarias a calcificaciones. Estos tumores crecen de gran tamaño y al haber un crecimiento rápido, puede existir en la zona central zonas de necrosis, debido a que el crecimiento tumoral es mucho mayor que la neogénesis, ¿no? Que la, neo, que la formación de nuevos vasos. Entonces se produce necrosis que inicia en el centro, ¿no? Puede producir necrosis. Acá vemos una resonancia magnética en el cual vemos el mediastino interior, mediastino anterior, una lesión que capta contraste de manera homogénea y se confirma el diagnóstico de timo mediante histopatología, ¿no? Otro tumor, el segundo tumor en incidencia en el mediastino anterior son los tumores de células germinales. En su mismo nombre lo dice, derivan de células germinales y puede tener cualquiera de las tres capas primitivas de las células germinales. Acuérdense el endodermo, mesodermo y ectodermo. Corresponden al 10 al 15% de los tumores del mediastino anterior. Se dan entre la segunda y la cuarta década de vida y se dividen entre seminomatosos y no seminomatosos. Solamente un pequeño porcentaje de estos tumores son tipo malignos, ¿no? Un 2 a un 6%. Dentro de ellos, el más común, el más frecuente, es el teratoma, casi un 60 a 70% de los casos. Eso también es importante recordar. La mayoría de casos son asintomáticos y tenemos que hay de diferentes tipos, según sus características sectoscópicas o sus características morfológicas. Tenemos el maduro, que generalmente es sólido, el quístico, cuando es un quiste, se le denomina quiste dermoide, inmaduro, maligno,
teratocarcinoma, que es el tipo maligno, y de tipo mixto, tanto sólido como partes sólidas como partes líquidas. La mayoría son teratomas madura, que histológicamente están bien diferenciados y son benignos. Mientras mayor diferenciación tengan los tejidos, las estructuras dentro del tumor, menor será la posibilidad de malignidad. Mientras más indiferenciados estén estos tejidos, mayor riesgo de malignidad, ¿no? Está constituido por un solo tejido o varios tipos de tejido. Van a seguir los hallazgos radiológicos? Puede haber una cápsula, una masa encapsulada con áreas sólidas y quísticas que pueden contener dientes, pelo, piel, cartílagos, huesos, ¿no? O tejido bronquial, intestinal o pancreático. Cada uno de estos tejidos pertenece a cada una de las capas de desarrollo embrionario. Se va a ver en una radiografía como una masa mediastínica y en la tomografía se va a ver las diferentes densidades de los diferentes tejidos. Por ejemplo, acá vemos, ¿no? Una imagen de una masa heterogénea localizada en el mediastino anterior, es de gran tamaño y si vemos tiene unas densidades muy variadas, inclusive tiene imágenes bien hiperdensas si nosotros las comparamos con la densidad de lo que son las vértebras o la densidad ósea es la misma, porque justamente estas son calcificaciones, ¿no? Probablemente inclusive pueden ser presencia de dientes, ¿no? O otro tipo de tejido. Y las zonas mucho más oscuras, si nosotros nos damos cuenta, es principalmente tejido de tipo graso, ¿no? Como tejido celular subcutáneo. Acá vemos otra imagen, una gran imagen heterogénea, ¿no? Vemos acá también heterogénea, zonas de calcificación, y si nosotros vemos una imagen ectoscópica de la pieza operatoria, vemos que vamos a encontrar cabellos, pelos que están sobresaliendo de la lesión, imágenes de grasa, algunas zonas de tejido osificado o calcificado. Ese es el caso de un teratoma, ¿ok? Y otro tumor que es común de tipo de células germinales es el seminoma. Eh, es el tumor primario maligno de células germinales más frecuente en el mediastino. Veíamos que solamente en lo que es el teratoma tenía una pequeña cantidad, solamente un pequeño porcentaje eran tipo malignos. Pero, sin embargo, el seminoma eh, es el tumor es el tumor primario maligno de células germinales más frecuente del mediastino. Se da entre la tercera y la cuarta década de vida. Sus síntomas están relacionados con el tamaño y la localización del tumor. Principalmente te puede provocar dolor torácico, dificultad respiratoria, pérdida de peso y disfagia y fiebre. Por ejemplo, acá vemos una imagen tomográfica de una masa de densidad de tejido blando en mediastino anterior. Este tumor se ve que hay infiltración ya de tejido blando, ¿no? De tejido, en la parte de acá, por ejemplo, acá en la parte izquierda ya hay tejido del tejido, hay infiltración del tejido muscular, hay infiltración de los órganos mediastínicos, ¿no? Y si se le da contraste, hay captación de contraste. Esto principalmente, este es un seminoma que tiene características de malignidad. Ahora, esos son en relación, cuando hablamos de mediastino anterior, principalmente, como hemos dicho para recordar, el timoma, los tumores de células germinales, de los cuales los más comunes o principales que debemos tener en cuenta es el teratoma y el seminoma. Hay una gran cantidad de otro tipo de tumores o lesiones, pero lo que estamos mencionando son los principales y los que tenemos que tener en cuenta. Los otros tumores que vamos a ver son aquellos que se presentan o se encuentran localizados en el mediastino medio. Como dijimos inicialmente, este tipo de tumores principalmente son los quistes pericárdicos, broncogénico, quiste entérico, linfomas, las adenopatías y la grasa pericárdica. Por ejemplo, en esta imagen
vemos una masa pericárdica, lo que es el quiste pleuropericárdico, que es una masa pericárdica, es la masa pericárdica más frecuente, ¿no? Vemos acá que está casi pegado a lo que es el callado de la aorta, es un quiste pleuropericárdico, ¿no? Acá lo que vemos ver es un quiste broncogénico que se encuentra en la zona subcarinal. Esta es la carina, en la división en bronquio principal derecho, bronquio principal izquierdo, y en la parte inferior acá encontramos un quiste broncogénico, ¿ok? Esa es una localización típica del quiste broncogénico. Otra lesión que podemos encontrar son las adenopatías. Las adenopatías son importantes porque nos pueden dar o nos dan a conocer la invasión, ya sea de un cuadro infeccioso o de un cuadro maligno, ¿no? A veces hay lesiones que no son netamente de la caja torácica que pueden manifestarse a través de adenopatías. Acá vemos, por ejemplo, esta es una tomografía con contraste, por ejemplo, esta es la aorta, ¿no? Y vemos que acá capta contraste. Y sin embargo, las adenopatías, vemos estas imágenes de un color plomo que están, que están rodeando todo lo que son los grandes vasos. Esos son adenopatías, ¿no? Acá también, igual, ¿no? Adenopatías de diferentes tamaños. Estas adenopatías, como les decía, nos pueden indicar infiltración principalmente por neoplasias, inclusive también nos ayuda a lo que es el diagnóstico del linfoma. Justamente las tomografías con contraste que se solicitan, aparte de ayudarnos a ver la captación de contraste en diferentes masas, en diferentes lesiones, también nos permite diferenciar entre la presencia de vasos y adenopatías en el mediastino, ¿ok? Aquí en esta foto podemos ver una en la parte central, ven acá, esta imagen ploma oscura que tiene algunos lóbulos. Este es un lipoma, ¿no? Estos diagnósticos se hacen ya con estudios histopatológicos, ¿no? ¿No? Este es un tejido cuya densidad es grasa, ¿no? Este es un lipoma que también o también podemos encontrar en el mediastino medio. Ahora, ahora vamos a revisar un poco los tumores del mediastino posterior. Principalmente los mediastinos del mediastino posterior, los más importantes son los tumores neurogénicos, ¿ya? También tenemos quistes entéricos, neuroentéricos, tumores esofágicos, meningocele, hematopoiesis extramedular, tumores mesenquimales. Pero debemos nosotros recordar el término tumores neurogénicos. Los tumores neurogénicos son el 95% de los tumores que se producen en el mediastino posterior. También puede ser pregunta de examen. El 20 a 25% de los tumores mediastínicos primarios en la población adulta y el 40 a 45% en los pacientes pediátricos. Se dividen en tres grupos: tumores de la vaina nerviosa, tumores de células de ganglionares y tumores de células paragangliónicas. Acá tenemos que tener en cuenta que en los tumores neurogénicos, mientras menor sea la edad, mayor posibilidad de malignidad. Por ejemplo, en menores de 2 años, este tipo de tumores son 100% malignos. Y en mayores de 15 años, su malignidad es entre 7 a 8%, ¿no? Y así, conforme va aumentando la edad del paciente, de la persona afectada, menor es la posibilidad de malignidad. Dentro de los tumores de la vaina nerviosa, el más común que vamos a encontrar es el schwannoma. Es el más frecuente, eso también es importante recordar. Consiste en masas nodulares encapsuladas y pegadas a la superficie de los nervios, pero sin englobarla, o sea, no hay afectación nerviosa. Están encapsuladas, están separadas del nervio. Son de consistencias firmes. Al corte tienen coloración blanquecina o amarillenta,
y se advierte en cierta frecuencia una degeneración quística. Los pacientes generalmente son asintomáticos y se descubren incidentalmente al realizar una radiografía. Por ejemplo, acá tenemos un schwannoma, vemos que sale de lo que es la zona posterior, ¿no? El asta posterior, acá, en la parte posterior de lo que es el mediastino, está bien encapsulado y acá hace un signo llamado el signo del reloj de arena, ¿no? ¿No? Que es como una estrangulación que es secundario al ingreso al canal medular lateral y la salida acá del tumor, ¿no? Acá vemos cierta degeneración quística en el tumor, ¿no? Acá también vemos lo mismo, ¿no? Una imagen tumoral lateral con si notan muy bien, acá tiene una cápsula, ¿no? Una cápsula bien definida, ¿ok? Bien encapsulado. Es la característica del, de lo que es el schwannoma. Acá, disculpen, acá en la siguiente diapositiva no es schwannoma, es neuroblastoma. Ha habido un error a la hora de transcribir, ¿ya? En el tumor de ganglio simpático, el neuroblastoma es un tumor maligno tumor maligno de la célula de la cresta neural. Generalmente se da en pacientes menores de 5 años de edad, una edad media de 2 años. Es la tercera neoplasia más frecuente en la infancia. Es la neoplasia sólida extracraneal más frecuente en la infancia y principalmente te da síndromes paraneoplásicos. Por ejemplo, diarrea, cloridria y hipocalemia, ¿no? Ese es el neuroblastoma. Acá en lo que dice schwannoma no va, ¿ya? Vamos a corregir. Esto es neuroblastoma, ¿ok? Eso generalmente son tumores de tipo maligno, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, esto es una imagen que es un tumor, una masa completamente heterogénea y si vemos ya hay invasión de la caja torácica, hay casi afectación de lo que es las vértebras, ¿no? Lesión ya vertebral y infiltración importante de el tejido celular subcutáneo. Bueno, es en relación a los tumores medicinales más frecuentes, porque existen, como mencionaba, una gran cantidad de tumores, pero los que hemos mencionado son los más importantes, o en realidad los más frecuentes, o que tienen cierta importancia clínica. Ahora, vamos a ver otro punto que también van a ver bastante, el síndrome de vena cava superior. Como saben, todo síndrome es un conjunto de síntomas que está causado, en este caso, por el deterioro del flujo sanguíneo a través de la vena cava superior. Es decir, va a haber un proceso obstructivo que evita que haya un retorno adecuado hacia el corazón de la sangre que proviene del cuello, de la cabeza, del tórax y de los miembros superiores. ¿Cuáles son los síntomas? Va a haber falta de aire, ronquera por compresión de la vía aérea, disfagia por compresión de la vía digestiva, tos, dolor torácico, puede haber hemoptisis, edema en cara, cuello, tronco superior y extremidades, justamente en la zona donde no hay un retorno adecuado, va a haber, va a haber incremento de volumen, va a haber edema, va a haber distensión de las venas del cuello, las cuales se van a ingurgitar, va a haber circulación colateral en el tórax. Al no poder regresar adecuadamente a través de la vena cava superior, lo que hace el organismo trata de buscar colaterales y es por eso que va a haber un incremento o un incremento del diámetro o van a ser mucho más notorias la circulación en lo que es el tórax anterior y en la parte cuello y cara. Va a haber plétora, que es la coloración rojiza, ¿no? De la cara debido a la congestión, a la retención de sangre.
y va a haber una taquignia tratando de compensar, ¿no? La falta de aire, ¿no? La falta de oxígeno. Raramente hay cianosis, puede haber parálisis de cuerdas vocales cuando hay alteración del nervio laríngeo recurrente. Va a haber síndrome de Claudio Bernard Horner, miosis endoftalmotosis palpebral, que eso es en caso, por ejemplo, de un tumor de páncreas que hace ese tipo de compresión en la vena cava superior. Y podemos considerar que en el síndrome de vena cava va a haber una triada clásica, que es el edema en esclavina, que es el edema de cuello, cara y ambos brazos, ¿no? La parte superior, cianosis de manos y cara, y circulación complementaria tóraco-braquial, es decir, la circulación colateral, ¿no? Como vemos acá una imagen de un paciente. Este paciente que tiene la cara roja no es que esté avergonzado, lo que pasa es que se llama plétora, ¿no? Esa coloración rojiza de la cara por un incremento de la congestión, de la retención vascular a nivel de la cara, ¿no? Se va a retener la sangre, ¿no? La sangre se va a estancar, se podría decir, ¿no? Ahí no solamente se encuentra rojo, sino también aumenta de volumen, ¿no? Y justamente el paciente produce eso al levantar los brazos porque hace mayor compresión a nivel de la vena cava superior. Aquí vemos una persona ya, bueno, bien, muy delgada, en lo cual vemos circulación colateral, ¿no? Se notan bastante lo que es los vasos, ¿no? Los vasos ingurgitados a nivel de lo que es tórax, ¿no? Bueno, acá se nota también que hay una pequeña, una tumoración, ¿no? Una deformidad en el tórax izquierdo, ¿no? En la parte anterior izquierda de lo que es el tórax, ¿no? Puede ser también una deformación secundaria a una tumoración. La causa principal son las neoplasias de ápice pulmonar. Por ejemplo, lo que llaman el tumor de páncreas, ¿no? El cáncer pulmonar es la principal causa, el cáncer de células pequeñas, células escamosas, adenocarcinoma, los linfomas de Hodgkin de células grandes. También puede ser secundario a procedimientos, por ejemplo, una obstrucción por un coágulo en un catéter venoso central o la formación de coágulos en los cables cuando se colocan marcapasos definitivos, ¿no? También puede haber en el caso de tuberculosis, histoplasmosis, tromboflebitis, aneurisma aórtico o bocio. TBC, eso se da en el caso de cuando hay afectación de las cadenas linfáticas del cuello, que produce crecimiento excesivo de lo que son los ganglios linfáticos cervicales y producen lo que son las escrófulas. Y por compresión mecánica puede producir el síndrome. Igual que la histoplasmosis, el bocio, por crecimiento excesivo, también produce por compresión mecánica, puede producir este síndrome. Esos son casos de tipo benigno, pero los que más comunes son secundarios a una neoplasia de tipo pulmonar. ¿Ok? Eh, Tenemos que tener en cuenta que el síndrome de vena cava superior tiene modalidades, dado en relación al compromiso no de la desembocadura de la vena ácida. Cuando está por debajo de la desembocadura ácidos, la circulación colateral es escasa, invierte la dirección de la corriente y se deriva hacia la vena cava inferior. Es decir, cuando está por debajo, da la posibilidad de realizar una colateral con la misma vena cava inferior. Cuando compromete la desembocadura de la vena ácido, gran desarrollo de la circulación colateral, porque ya no hay la posibilidad de hacer esa anastomosis, ¿no? Ese puente, esa derivación. Y cuando está por encima de la desembocadura de los ácidos, hay circulación colateral y puede producir anastomosis de las venas intercostales y los plexos raquídeos por una parte y los ácidos por otra parte. Es decir, donde va a haber mayor problema va a ser cuando compromete la desembocadura de la ácido, ¿no? Acá vemos un paciente, ¿no? Donde existe una imagen la radiografía de tórax, una radiopacidad. No es homogénea, se ve que existe zonas de parénquima, ¿no? Esas zonas radiolúcidas, heterogénea, que ocupa casi todo el campo pulmonar del lado izquierdo con ensanchamiento, ¿no? Está el mediastino ensanchado y con
está empujando el mediastino o el emitor contralateral, ¿no? En la tomografía vemos lo mismo, ¿no? Esto es una masa, ¿no? Lo ideal sería verlo con una imagen de una ventana mediastinal. Esta es una masa, esta imagen hiperdensa, y vemos que hay desviación de lo que es la tráquea, ¿no? Esto podría originar lo que es por compresión del mediastino superior y de la vena cava superior, un síndrome de vena cava superior. Y acá vemos el dibujo, ¿no? A veces no es bilateral, puede ser unilateral, ¿no? Y vemos acá, por ejemplo, este paciente tiene compromiso del lado izquierdo, ¿no? Vemos acá se puede notar circulación colateral, acá un acercamiento, toda esta zona de circulación colateral, y podemos ver que hay un incremento de volumen, ¿no? Del lado contralateral, ¿no? Acá hay un incremento de volumen, y ahí, mira, se encuentra un poco más roja, ¿no? Enrojecimiento, es decir, hay estancamiento de sangre, lo que le da ese color rojizo, ¿ok? Por alteración en el retorno venoso del miembro superior izquierdo. Es decir, el síndrome de vena cava superior también podría haber signos de un solo lado, ya sea del lado derecho o lado izquierdo, de acuerdo a la localización de la lesión. ¿Ok? Bueno, esa fue la última diapositiva. Como les decía, eh, el mediastino, acá lo importante en la teoría que hemos visto el día de hoy es saber la división, las estructuras que se encuentran tanto en el mediastino anterior, medio, anterior, posterior y medio, conocer en el caso de lo que son los síndromes de neumomediastino, mediastinitis y síndrome de vena cava superior, y conocer cuáles son los tumores más importantes encontrados en los diferentes compartimentos. Como último punto, recordar que la mayoría de alteraciones o signos o síntomas que tienen las personas que sufren de una patología mediastinal están originados de acuerdo al tamaño, la localización y la velocidad de crecimiento de las diferentes lesiones. Y también la forma o la velocidad de instalación, ¿no? Ok, ¿alguna pregunta que tenga alguno de ustedes? ¿Alguna pregunta? Bueno, espero que les haya quedado un poco, que tengan en cuenta eso, porque de todas maneras puede venir una pregunta, o van a venir preguntas en relación a todos los temas, ¿no? Ya le alcanzaré al tutor la pregunta correspondiente, pero básicamente son de los puntos que he tratado de resaltar o que he resaltado durante la exposición. ¿Ok? Por último, ¿hay alguna pregunta, chicos? ¿Ninguna? Bueno, entonces, chicos, se les agradece la atención y nos estamos viendo para la próxima ocasión. ¿Ok? Muchas gracias, chicos. Hasta luego.